Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a la hora de la familia. Aquí estamos, la familia de la hora de la familia, lista para llevarles a ustedes un programa de un tema del que no se habla con mucha frecuencia, porque hay realidades en la vida de que los seres humanos a veces preferimos como soslayarlas, como no enfrentarlas, pero creo que es importantísimo, sobre todo en las circunstancias que nos ha estado tocando vivir ya durante más de un año, hablar sobre la importancia que tiene el dolor como medio educativo familiar, como el dolor en la vida es algo que está presente, con el cual nos vamos a topar en cualquier momento, con muchas veces a lo largo de la vida, y que nosotros, sobre todo nosotros que somos cristianos, tenemos que tener una comprensión muy clara y además saber que el dolor es parte de la vida y que el dolor educa. Y quiero que empiece doña Gracia hablando de este tema, doña Gracia, para que nos introduzca un poco el tema, porque uno puede pensar que el dolor es algo traumático, que el dolor es algo malo, que el dolor es algo negativo, pero ¿qué sería de la vida del ser humano? ¿Cómo podría emprender un proceso de mejora si nunca sufre? Porque el sufrimiento, aunque es una palabra fea, desagradable de repente, termina siendo un elemento educativo en la formación de las personas, de los seres humanos en general, de los hombres y de las mujeres. Yo creo que recientemente hemos pasado, como usted decía, somos cristianos, lo que es el triduo pascual, ¿verdad? Y precisamente ahí muchas personas dicen, pero ¿por qué siendo Dios quiso sufrir tanto? Y es porque es un elemento que es un componente formativo en la vida de la persona. O sea, hay un libro de una rusa, Tatiana Gorichkeva, que dice que en Occidente tenemos miedo al dolor y miedo a que se sepa que sufrimos. Usted ha visto cómo a veces hay personas cuando pasa un incidente difícil en la familia, tratan de callarlo, o cuando tienen un enfermo, no quieren que se sepa, porque en cierta forma no se quiere estar expuesto a que se sienta lástima, o cuando es quizá el dolor el elemento madurativo por excelencia. Desde la perspectiva educativa, el dolor es lo que saca lo mejor de la persona, aunque parezca como una contradicción y para que alguno diría, ¿verdad? Eso es masoquismo. No, el dolor existe, como existen las luces y sombras en un cuadro. O sea, lo que le da la perspectiva a una pintura son los oscuros de las sombras. Y en la vida humana, San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Decía que era como ver un tapiz que por un lado tiene un bordado impresionante y por la parte de atrás están los nudos, que son las dificultades, que son las cosas que cuestan. Los padres de familia tenemos que saber que el contacto con el dolor es lo que transforma, madura y hace mejor a la persona, aunque pareciera una contradicción. Y él ponía el ejemplo de que en su tierra, el cultivo de los higos, a la fruta del higo, le ponían unas espinas cuando el fruto ya estaba grande. Y era para ayudarlos a que fueran más dulces, porque cuando se pincha, eso hace que la persona reaccione con lo mejor de sí. Por eso hay poetas que usted conoce que dicen que hay cosas que no pueden verse claras más que con ojos que han llorado. Porque cuando a uno le toca enfrentar algo difícil, un problema, algo adverso, sale lo más humano de la persona. Claro, doña Gracia. Claro, pocos higos, aunque sí he visto de higos aquí en Tegucigalpa, pero ahorita que usted hablaba de higos, yo pensaba, por ejemplo, ustedes lo habrán hecho alguna vez, ¿no? Cuando uno quiere que una papaya esté dulce, la saja, le hace la corta y luego la pone al sol. Y dice, está maltratando la fruta, no, le está sacando lo mejor de sí misma. Ahora, Luchi, lo que pasa, Luchi, es que, bueno, todos sabemos y los que nos están viendo están seguramente muy, muy conscientes de que si hay una pasión humana grande, fuerte, es el amor a los hijos. ¿Ok? O sea, creo que no hay, ¿verdad?, sobre la tierra un amor humano como ese, amores humanos, o sea, dice, bueno, ¿a quién quiero más? Y realmente cuando uno piensa, realmente, pues uno, a quien más ama, ordinariamente es a sus hijos. Ahora bien, pero porque uno los ama, uno procura que no sufran. Procura que no sufran. Y desde que están chiquitos, entonces,
uno va como tratando de ahorrarles problemas y dificultades y pequeños sinsabores. ¿Por qué eso al final termina, Luchi, siendo un error? Bueno, lo que sucede, Roger, es que, como usted lo dice, no queremos que las personas que amamos sufran. Nosotros mismos nos queremos sufrir. Es natural. Lo natural es el no sentir dolor. Eso es lo que uno quisiera. Pero, como ya decía doña Gracia, la vida está llena de golpes. La vida nos va dando a veces tumbos y caídas fuertísimas. Y como también decía doña Gracia, es ahí donde aprendemos y crecemos y maduramos en el dolor. Entonces, pensar que a los hijos lo ideal es evitarles el sufrimiento es como mandarlos a la vida sin herramientas, sin recursos, mandarlos como muy blandengues, cuando sabemos que la vida es dura. Doña Gracia decía, es un tapiz con luces y sombras. Todos los que hemos vivido, que tenemos algunos años, ¿verdad? Algún recorrido, sabemos que es así. Por mucho que uno trate de evitar el dolor, o por mucho que uno crea que toma buenas decisiones o que se ha preparado. Entonces, pensar que a los hijos lo que hay que hacer más bien es como entrenarlos porque seguramente tendrán sus dosis de dificultades, de retos, de cuestas arriba. Lo que pasa es que también vivimos en una sociedad, Roger, donde nos dice que hay que pasársela bien, que todo tiene que ser fácil, cómodo, y a veces pensamos que eso es lo óptimo. Pero lo cierto es que cuando queremos cosas verdaderamente valiosas, sabemos que nos van a costar y que junto con ese esfuerzo, ese sacrificio, viene muchas veces acompañado de dolor. Entonces, una es no tener un miedo, digamos, extremo al dolor. Es decir, es natural no querer pasar por una situación difícil, pero tampoco estar siempre como pensando que lo peor que nos puede pasar es tener que sufrir un poco. Eso es uno, es enseñarle a los hijos que aún dentro de una situación complicada, compleja, dolorosa, se puede aprender mucho y se puede sacar cosas buenas. Entonces, la actitud que nosotros tenemos ante el dolor es un ejemplo fundamental para los hijos. Porque si yo siempre me estoy quejando de todo lo malo que me pasa y además entro en depresión y además no me quiero levantar de la cama y además no quiero hablar con nadie, eso es lo que los hijos van a aprender. Entonces, por un lado, mantener una actitud positiva, optimista, de buen talante ante la adversidad. Lo segundo es eso, es no ahorrarle a los hijos. A los hijos no se les pavimenta la vida. A los hijos se les da doble tracción, ¿verdad? El 4x4, se le mete turbo, se les dice, sí, de verdad que qué pena que no te invitaron a esa fiesta de cumpleaños, pero bueno, no pasa nada. Hagamos un plan nosotros mismos. Pues sí, que te fue mal aunque estudiaste y sientes que el profesor te calificó muy duro, pero bueno, ya próxima vez sabemos cómo vamos a ir enfrentando esta materia, esta asignatura, a esta manera en cómo el profesor califica. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer a los hijos más recios, ¿verdad? Una vida más templada, de que reveses muchos. Perdimos el partido de fútbol, sí, pero bueno, entonces ya sabemos que a la próxima entrenamos más fuerte. Lo que pasa, Roger, es cuando los padres dicen, qué horror ese árbitro, ¿verdad? Qué vendido, ese árbitro que nos puso a un partido con muchachos que se ve que son más grandes, porque ya se nota que tienen 1 o 2 años más que ustedes. Porque entonces lo que estamos haciendo son hijos, en verdad, flor de invernadero, como dice doña Gracia, que a la primera sol fuerte, que al primer viento, que a la primera un poco de sequía, se echan a morir. Entonces, no, hijos fuertes y verdad, como nos decían a nosotros, para adelante, y aunque no nos guste, y aunque cueste, y aunque duela, y si no quiero, pues le meto más ganas. Y así es como uno luego, Roger, va a poder, no es que vamos a tener menos dificultades, porque eso nadie te lo puede garantizar, pero por lo menos tendremos una mejor actitud ante ellas. Y
Creo que es fundamental que sepamos que ante los problemas, más que el conocimiento, más que la intelectualidad, es la actitud con la que los vamos nosotros enfrentando y vamos saltando las olas que la vida sin duda nos va a arrojar. Yo creo que Luchi ha tocado como uno de los temas, y doña Gracia también lo había dicho antes, hay un tema de ejemplo de los padres que es fundamental. O sea, definitivamente, ¿verdad? En la medida en que los hijos van viendo cómo vamos afrontando los problemas pequeños y grandes que nos va dando la vida, o incluso que ellos mismos nos van dando en su proceso de crecimiento y de maduración, van aprendiendo un montón. Pero lo que sí repito es que no podemos pretender de que los hijos van a saber enfrentar el día de mañana las dificultades de la vida si empezamos, como dice Lucha, a pavimentarles el camino y a evitar por todos los medios, e incluso a nosotros sacarle, como diríamos, las castañas del fuego, a nosotros poner ahí la cara cuando efectivamente quien ha cometido el error o quien presentó la conducta inadecuada fueron ellos, porque las lecciones que le estamos dando son muy malas. Se lo digo sobre todo porque a veces puede ser de que un hijo haga una pillería y quien va a dar la cara es el papá o la mamá, y para querer salvar la responsabilidad del hijo, y la lección que le está dando es muy mala. Pero bueno, este tema es realmente importante. Vamos a seguir hablando del dolor como medio educativo familiar después de la pausa. No nos cambien. Mi familia, bendice a mi familia. Mi familia, bendice a mi Continuamos aquí en la hora de la familia. Estamos con doña Gracia de Villeda y doña Ana Lucía Costa de Celaya hablando sobre la importancia que tiene el dolor, el sufrimiento en la educación de los hijos, en la educación de las hijas. Hay algo que puede ser, a todos el dolor, como decía Luchi, nos causa como cierto rechazo, o sea, que nadie quiere sufrir, pero luego tenemos que entender, y sobre todo para la educación de los hijos, que el sufrimiento es parte de la vida. Ahora, doña Gracia, ¿qué hacer como para saber en el tema, por ejemplo, de la exigencia a los hijos? A los hijos hay que exigirles. Y parte de esa exigencia tiene que ver con el tema de la educación en el dolor. Para que el hijo sepa que al fin y al cabo la vida no le va a poner todo el tiempo la cosa, no va a ser la vida siempre un camino de rosas, donde va a estar todo el tiempo como en medio de algodones, sino que a veces pues la va a pasar mal, ¿verdad? Y tendrá que echarse unos tragos amargos que habrá que echárselos y que habrá que digerirlos. Pero ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo los padres vamos como haciendo ese balance, ¿verdad?, de exigencia y comprensión a lo largo de esos años que están con nosotros y que podemos influir más directamente sobre ellos? Yo creo que un ejemplo muy práctico, ¿verdad?, puede ser pensar en la forma en cómo un herrero trata el metal. Si se les hace se ponen al rojo vivo, ¿verdad?, que es como decir, dar cariño a la gente, uno puede golpear para moldear. Pero si lo hago en frío, si yo soy seco, si yo soy impositivo, si yo soy dictatorial como padre, puedo quebrar a la persona. Entonces tiene que haber una mezcla de cariño con exigencia. Y eso es lo que muchas veces, por el temperamento, por el modo de ser de cada uno de nosotros, en determinado momento nos tiene que costar. O sea, lo que nosotros no podemos es caer en el error de lo que Luchi decía, simplificarles la vida, pavimentarles la vida, que es lo que hoy se está haciendo con mucha frecuencia, para que los hijos no tengan que enfrentar problemas ni dificultades. Prepararlos para la vida es saber que la vida no es fácil. Nosotros no sabemos si nuestros hijos van a vivir siempre cerca de nosotros. O sea, los preparamos para la vida. Puede ser que terminen viviendo en otro lugar, en otras circunstancias, que ya nosotros no estemos. Y eso requiere, ¿verdad?, saber hablar con ellos de una serie de temas. Incluso, ¿verdad?, al inicio del programa usted decía, estamos viviendo tiempos difíciles con todo lo de la pandemia. Y en todas las familias, pues ha habido gente que ha muerto. Si nosotros no les enseñamos a enfrentar la realidad de la muerte, que es quizá lo más real, lo más seguro que todos tenemos, y de lo que no nos gusta hablar porque nos da miedo, porque quisiéramos que nunca llegara. Pero es un error no querer ver lo que es una realidad.
Entonces, en la medida en que nosotros sabemos con cariño, insisto, que ese es el mejor elemento, con cariño, saberles decir las cosas, saberles explicar eso que puede costarles de cuando son pequeños, ¿verdad? El tener que prepararse para un examen, el enfrentar un profesor o una profesora difícil, ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que ayudarles a que sepan cómo enfrentar esos hechos que van a ser consecuentes, ¿verdad?, en la vida de ellos. O sea, primero, cuando usted ha visto, Roger, y usted quizá tuvo la experiencia en la escuela, de cuando le llegaban a pedir que le cambiaran de sección a un niño porque no le gustaba el profesor o porque no le gustaban los compañeros. Eso es un error, porque en la vida uno siempre va a encontrar y que van a haber personas que no van a ser de todo nuestro agrado. Más adelante puede ser en el trabajo, puede ser, ¿verdad?, en la misma vida familiar cuando se casan. ¿Qué tal que le toque un suegro, una suegra difícil o unos cuñados complicados? Entonces uno tiene que irles preparando a lo que decía Luchi, a saltar las olas del mar de la vida. La vida nunca va a ser plana como piscina, siempre va a tener o la va o la viene. Y preparar los hijos para la vida es prepararlos para enfrentar la adversidad, el problema, la dificultad y el dolor, que es un componente que siempre nos acompaña a lo largo de la vida. Justamente, y por eso, Luchi, es que la sobreprotección siempre será una actitud errada en la educación de los hijos. Explíquenos, por favor. Bueno, la sobreprotección hay que entender que nuestro deber, no solamente ese deseo que tenemos como padres, sino que también nuestro deber es proteger a los hijos. Pero cuando hablamos de sobreprotección es cuando tomamos actitudes o comportamientos que van más allá del cuidado de los hijos. Es como no querer que nada les afecte, es como que no querer que nadie los ofenda, es lo que deja de ser normal y natural en la crianza de los hijos y se vuelve no solamente enfermizo, sino que también contraproducente para los hijos. ¿De qué manera sobreprotegemos? Bueno, de muchas. Uno, ya lo decía Roger, es cuando les apagamos los incendios, ¿verdad? Donde corremos a resolverle los problemas, y lo podemos ver en cosas cotidianas, como por ejemplo el niño que tropieza y que en lugar de que nosotros dejemos que un niño, estoy hablando de cuando empiezan a caminar, ¿verdad? De tal vez año y medio, que tropiezan, se caen y la mamá hace un drama, en lugar de dejar que el niño, pues, que se ha caído, de alguna forma, pues se recomponga, digamos, o él solito se vuelva a levantar, es que corremos a levantarlo, a limpiarlo, a curarle alguna pequeña rasponcito. Y no estoy diciendo, no me refiero a casos extremos, no, que me refiero a cuando no ha pasado nada y somos más bien nosotros los papás los que estamos haciendo una gran tragedia de algo donde no hubo. Donde, por ejemplo, nos peleamos con otros papás porque los niños tuvieron una diferencia, un altercado. En lugar de dejar que sea el niño mismo el que resuelva la diferencia con su compañero, entonces los papás se meten. Esto es sobreprotección. También es cuando actuamos como anestesista del hijo, ¿verdad? Que no sufra nada. Entonces, como le duele la vacuna o no quiere ir al médico, pues que no vaya. Que como no le gusta ir al dentista porque le da miedo, pues entonces, ¿verdad? Que no le hagan lo que tienen que hacer. Cuando vamos de alguna forma como sedándolo, porque lo que decíamos, que si no le gusta el maestro, pues entonces pido que lo cambien de grado, de aula, o que le cambien el maestro. Cuando vamos asumiendo, como decía Roger, sus errores. Entonces, no estudió para el examen y entonces mando una nota al colegio diciendo que no puede tomar el examen porque estuvo muy grave, con fiebre, y es mentira, no es cierto. Esas son las cosas de la sobreprotección. ¿Qué pasa con la sobreprotección? Que vamos criando niños inseguros, niños que no conocen sus propias capacidades, que creen
o por un lado que pueden hacerlo todo, porque los papás lo hemos venido haciendo por ellos, o lo contrario, que se creen incapaces de todo porque se dan cuenta que es el papá, la mamá, el que o la que hace las cosas en su lugar. Es un niño con una autoestima baja porque cuando tiene un problema alguien más le resuelve, alguien más entra a defenderlo, alguien más lo sustituye. Son hijos que se vuelven tiranos porque como están acostumbrados a que tienen un séquito de personas que van y le apagan el fuego o van y lo anestesian ante el dolor, entonces van por la vida exigiéndole a todos porque esperan que todo el mundo les resuelva, les pavimente. Entonces, pensar que lo que estamos haciendo es distorsionando la personalidad de nuestros hijos, limitándole su capacidad de enfrentarse a la vida, de resolver sus problemas y también haciéndolo una persona que depende de los demás y que tiende a victimizarse también, ¿no? Porque lo hemos acostumbrado a que todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa, todos menos él. Entonces creo que es fundamental, Roger, tener muy claro que la sobreprotección, lejos de ser una práctica de padres que educan, de padres que forman, suele ser más bien una tendencia de padres que deforman la personalidad de los hijos. Ahora, Luchi, lo que sí es cierto, doña Gracia, es que, bueno, yo estoy convencidísimo que en la medida en que uno va educando a los hijos, al final quien termina más educado es uno. Todo el tema de práctica de virtudes humanas, todo el tema de adquisición de valores. En la medida en que uno va como transmitiendo a los hijos una serie de posturas de vida, uno también se va formando, ¿no? En la medida en que uno va, en este caso, enseñándoles a los hijos a lidiar con el dolor, con las dificultades, con los problemas, uno mismo también se va formando. Pero para ir cerrando el programa, o sea, yo creo que, bueno, hay un tema, como se ha dicho desde el principio, de ejemplaridad. Creo que en la medida que si los papás somos dramáticos, ¿verdad? Y tomamos las cosas a la tremenda y nos vivimos quejando, definitivamente los hijos crecerán igual. Y claro, esto no significa como crear unos hijos como sin sentimiento, ¿verdad? Cuando una persona tiene un problema y quiere llorar, pues que llore, ¿no? Ya decía también San José María Escrivá que solo las bestias no lloraban, de ahí todos lloramos, los hombres y las mujeres. Y que es una manera de desahogarnos y que es saludable, ¿no? Y que usualmente, después de una gran llorada, pues uno tiene mucha paz porque ha logrado sacar un montón, ¿verdad?, como de sentimientos negativos o algo que uno tenía trabado dentro y es capaz de sacarlo fuera, ¿no? O sea, bien, si uno es muy frío y se contiene mucho, pues puede ir como armando una bomba afectiva por dentro. Creo que es importante. Pero sí, que entendamos que al final, yo insisto en esta idea, lo que queremos los padres de familia es que los hijos sean felices. Y como la vida no les va a ahorrar problemas, y como para ser felices tendrán que lidiar, y lidiar, el verbo me encanta, porque es de lidia, de lidiar es torear a un toro, ¿verdad? Los toros de lidia, el verbo lidiar es eso, es torear, ¿verdad? Con una capa un toro. Y como la vida habrá que torearla muchas veces, pues hay que enseñarles a torearla desde pequeños, que sean capaces de lidiar desde pequeños, con pequeños problemas, ¿verdad?, acordes a su edad, y que nosotros no vamos a ir a resolverles aquellos problemas que ellos pueden resolver por sí solos. Tal vez el último razonamiento de este programa es eso. Papás, mamás, un problema que un hijo pueda resolver por sí solo, no se lo resolvamos, porque entonces va a crecer, y perdónenme, es una palabra muy fea, inútil. Y la inutilidad le va a generar muchísimo sufrimiento en la vida. Así que gracias por estar siempre en compañía de Suyapa TV a la hora de la familia. Y bueno, de nuestra parte, ¿verdad? Pues es todo por hoy. Y aunque es un tema, yo diría casi inagotable, pues ya hablaremos en otra ocasión de este tema, pero por hoy es todo. Nos veremos en otro programa. Mi familia bendice a mí.